Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de cambio en el que estaremos analizando temas de género y cómo el feminismo nos impacta en nuestras vidas cotidianas. Este será un espacio en el que tendremos conversaciones con distintas personas sobre cómo el feminismo ha impactado en sus vidas y cómo han vivido con esto. En este primer episodio estaremos hablando con la cantante Adriana Lucía, una mujer que se ha destacado no solo por su música, sino también por el activismo que ha tenido y que ha adelantado en la esfera pública desde hace unos buenos años hasta el día de hoy. En esta conversación estaremos hablando sobre cómo el feminismo además ha impactado no solo su activismo, sino también su cotidianidad y su carrera. Bienvenidos a este espacio. Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación para ser la primera invitada en la sección de género de cambio. Pues muy emocionada porque todos los espacios que haya para las mujeres yo me siento feliz de estar. Como sabes, el objetivo de este espacio es hablar de nuestro papel como mujeres en medio del activismo. Muy puntualmente, en tu caso, pues quisiera empezar por recordar una anécdota que alguna vez me contaste en una conversación anterior que tuvimos, en la que me contabas cómo tú estabas dando un concierto en un momento muy álgido que fue durante el estallido social de 2021, y tú estabas en Cali, más específicamente en Puerto Resistencia, que fue uno de los lugares que posiblemente vio más violencia durante esos días. Y cuando te bajaste del escenario, te enteraste de que estabas embarazada de tus niñas gemelas. ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, yo llevaba algún tiempo buscando bebé, pero cuando vino todo esto del estallido social y todo esto, como que creo que Colombia entera estaba con la mente puesta en otro lado. Y a mí este encuentro con las madres constante en la época del estallido social, sin duda desató en mí una maternidad que se empezó a expresar incluso a nivel físico. Y por algún motivo, cada vez que veía a una madre, yo pensaba, bueno, todas las mujeres no sueñan con ser mamás, pero todas, absolutamente todos, somos hijos, tenemos una madre. Y siempre pensaba en eso. Cuando yo me entero que estoy embarazada, siento que es mi deseo de ser la madre de muchos de esos jóvenes que quizás no tenían madre o sus madres no sabían dónde estaban esos niños. Entonces para mí es estar embarazada de un pueblo adentro, no en vano. Cuando voy a mi primera ecografía después de esto, ahí yo salté de la emoción, estaba embarazada, qué dicha, todo el mundo decía este no es el momento de quedar embarazada, la pandemia, pero ese fue mi momento, ese fue el momento en que Dios, mi cuerpo, todo, la providencia, todo lo eligió. Yo dije, bueno, después de una conversación con una amiga, dije, este es mi deseo de ser mamá no solamente de mis hijos, sino de los hijos ajenos también. Hace también un momento estábamos hablando de cómo las mujeres, cuando decidimos tener opiniones políticas o activistas o posiciones, digamos que en el espectro político en general, fuertes, recibimos agresiones más particulares que además muchas veces, como me contabas hace un momento, involucran tu labor incluso como mamá. Es impresionante porque tú recibes todos, hay una agresión contra todos, pero contra las mujeres es diferente. A un hombre le dicen, usted es un piojoso, no se baña, le pagan sinvergüenza, mantenido, no sé qué. A mí me decían, ojalá la violen, ojalá la cojan entre no sé cuánto, usted lo que le falta es tal, si un hombre de verdad, es una agresión diferente. Y luego, por ejemplo, ser mamá también, bueno, recibo agresiones como usted no produce leche materna, usted tiene veneno, unas cosas que son supremamente agresivas para nosotros como mujeres. En la música también pasa lo mismo, es decir, no solamente es una postura política, sino que además los músicos en el país tenemos que ser un adorno, un florero, una cosa que no opina, sino que tan linda, tan bonita, y también salirse de ahí es difícil para la música, en donde los hombres pueden tener barriga, pueden ser gordos, pueden tener canas, pueden tener arrugas y no pasa nada, pero la mujer ve tan linda que era y cómo se desmejoró. La vejez en la mujer es imperdonable. ¿Tú por qué crees que el hecho de que una mujer hable incomoda tanto? Bueno, porque yo creo que las mujeres, no solamente en un campo específico,
las mujeres hemos estado apartadas de absolutamente todo. Entonces, a veces yo mismo me pregunto y digo, ¿por qué no hay más ingenieras de sonido? ¿Por qué no hay más productoras? Porque dicen, es que las mujeres hemos escalado y mucho, pero si tú lo vas a comparar con los hombres, no es cierto. Si tú vas a una disquera, los que ocupan los lugares importantes o el mundo del entretenimiento, lo que sea, sí hay mujeres, claro que las hay, pero nunca una cantidad. Yo por lo menos en mis años de música he trabajado con una ingeniera de sonido, en 25 años. Entonces yo he escuchado en mi profesión que dicen, ese instrumento no es para mujeres. ¿Sí? El acordeón, eso no es para mujeres porque está en los senos, entonces aplasta las tetas, entonces no se puede, porque no. La mujer no debe tocar una caja, no debe tocar un darbuque, no debe tocar nada, no, porque tiene que abrir las piernas. O sea, es una cosa hasta en eso, hasta los instrumentos parece que tienen género. Eso le luce a una mujer, dicen así. Tan linda, eso le luce a una mujer. ¿Tú cómo has vivido en todo esto? ¿Cómo has logrado marcarte como una cantante que tiene un lugar más que ganado en la cultura colombiana, en medio de una industria que puede llegar a ser tan agresiva y tan demandante para las mujeres? Bueno, yo me he dado cuenta que las mujeres también son muy machistas. Entonces, yo canté vallenato, pues no te tengo que decir lo que significa todo el entorno. Y mira que curiosamente, no quiere decir que estas personas que me hayan apoyado con otras personas no sean machistas. ¿Sí? El hecho de que conmigo no lo sean no quiere decir que no lo sean con otras personas. Pero a mí me fue muy bien cuando cantaba vallenato con las grandes figuras vallenatas, que son pues, con esta cultura así toda machista, los meros machos. Y esas personas a mí me cuidaron mucho, me amaron mucho, pero me encontraba con mujeres que eran machistas. Entonces ahí yo descubrí que el machismo no era una cosa exclusiva de los hombres, que las mujeres, que en este país abandónico de los hombres, en donde muchas mujeres son papá y mamá para los hijos, también esas mujeres crían machitos. O sea, yo me crié con un papá que me decía, tú puedes hacerlo todo, tú puedes cantar el género que quieras, y más, yo en algún momento le dije que el vallenato es de hombres. Mi papá me dijo, ¿qué? Me acuerdo que me dijo, ¿qué? ¿Te quedó grande? Y yo con el reto, por retarlo, dije, no, esto me está retando. Yo me lo aprendí y terminé cantando después muchos géneros, pero luego me encuentro en mi historia en Córdoba, la historia de nuestra música, de las cantadoras, y me encuentro con todo lo contrario. La mujer es la columna vertebral, la mujer es la que baila, canta, transmite de generación en generación. Entonces resulta que cuando llegamos al porro, a la cumbia, al bullerengue, la mujer es el centro, es el matriarcado. Pero el feminismo, ¿a ti cómo te ayuda en medio de todo esto? Es decir, no como desde la parte teórica de las grandes pensadoras del feminismo, sino en esas cosas cotidianas, ¿cómo te ha ayudado o no te ha ayudado? Pero claro que nos ha ayudado a todos el feminismo. Lo que pasa es que muchas mujeres a las que yo he admirado eran feministas, pero no lo sabían o no se llamaba así. Porque, por ejemplo, cuando yo era niña, conocí a una mujer maravillosa que se llamaba María de los Ángeles Solipá. Y le decían María Solipá. María Solipá era una cantadora de canto de vaquería. El canto de vaquería es el que se le hace al ganado montado en un caballo. Se practica en muchas culturas, no solamente en la nuestra, también en los llanos, pero fuera de Colombia también, en Estados Unidos, donde hay ganado, hay esto. Y era la única mujer que lo hacía, porque en la época de ella murió como de 100 años, yo la alcancé a conocer al final y conozco más de ella cuando muere, pero recuerdo en mi niñez saber de ella. Y ella se ponía pantalones en una época donde las mujeres solo usaban falda. Y ella se ponía pantalones para poderse subir en un caballo y arriar ganado. Y ella hacía un canto que se llamaba el canto de vaquería, y para mí eso fue revelador. Para mí fue una mujer que podía hacer lo que le diera la gana, una mujer que podía poner pantalones, una mujer que podía cantar. Y ella era una feminista, pero no se llamaba feminista. A mí me ha servido, primero, para no tener ninguna idea en la cabeza de que yo no puedo hacer esto porque soy mujer. Eso fue lo que hizo María Solipá en mí, y por eso fue que yo la traje a colación, porque esa mujer que hizo eso me enseñó a mí, una mujer campesina, ¿sí? Que ni siquiera sabía lo que estaba influenciando una niña. A mí me sirvió para creer que no había ningún límite, y si con esto
es que no tengo más nada para decirte, porque cuando yo tengo en la cabeza no tengo ningún límite, pues para mí eso es lo que significa el feminismo. Para mí eso es lo que significa en mi vida, poder no tener ninguna limitación por el hecho de ser mujer. Hay un capítulo que tal vez a veces no se entiende tanto y es cuando se cruzan este tipo de creencias con, por ejemplo, creencias religiosas. Es tu caso, entiendo que tú pues eres cristiana y has sido cristiana, si no toda tu vida, una gran mayoría de tu vida. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se reconcilian esas dos facetas que son tan importantes para la vida? Seguramente muchas personas que ven este video dirán, esa es una cristiana de verdad, y otros dirán, esa que va a ser cristiana, porque eso me pasa todo el tiempo. Pero igual, si nosotros nos vamos a los principios bíblicos, pues nadie debería juzgar. Y yo les digo, si están tan preocupados por mí, pues hagan lo que dice la palabra. En secreto, oren para que Dios... Yo no me imagino a Jesús diciéndole, métete ahí a las redes sociales y ve y le dices que es una desgraciada falsa. Entonces creo que ahí ya hay una cosa, un cortocircuito. Yo sé en lo que creo, tengo mi fe muy sólida y sí que he confirmado que contra viento y marea. Entonces creo que eso hace que no te importen como ese montón de voces. Hay un contexto espiritual y un contexto social, que sin duda, si nos vamos estrictamente a la palabra, pues también en esa época acontecían cosas políticas, como por ejemplo que una mujer no podía predicar la palabra. Eso era un contexto en ese momento y se lleva no a ese momento sino en general. Entonces parece que la figura de la mujer es una figura sumisa, una figura abnegada, detrás de, ¿no? Entonces, versículo hay para todo, ¿sí? Yo cuando veo, y probablemente pase, porque en estos videos pasa, cada vez que uno lee eso, hay un versículo apoyando y el siguiente versículo no, porque en Jeremías, porque aquí dicen Eclesiastés cuando, pero en Romanos es una cosa loca. Yo me quedo en silencio, casi nunca contesto, yo no contesto esas cosas, porque siento que entrar en eso es entrar a polemizar ahí. Creo que también eso tiene que ver con la postura de un hombre machista, pues que obviamente uno interpreta conforme a lo que tenga en su corazón. Si tu corazón y tu formación es machista, pues obviamente lo que vas a leer, lo vas a leer conforme a eso. Yo creo que con eso también estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Tú tienes 2 bebés, además hermosas las dos. ¿Las vas a criar como feministas? Caramba, pues seguramente que después, es que depende, ahora sí, qué es feminismo para cada uno. En mi visión las voy a crear como unas mujeres que se crean capaces de hacer lo que quieran ser. Me parece maravilloso criar 2 mujeres de la misma edad, con todos los retos que eso conlleva, en un mundo que todavía sigue siendo tremendamente machista, donde vemos un video que un tipo le pega a una mujer y todos dicen, contexto, ¿qué pasó? ¿No? Asumimos que algo tuvo que hacerle, pero también con un varón, un chico al que normalmente en nuestra sociedad al niño se le pregunta, ¿y cuántas novias tienes? Pero a la chica nunca se le dice, ¿y cuántos novios tienes? En la chica está muy mal visto decirle cuántos novios tiene, pero a todo un varón sí se le pregunta, hey, ¿cuántas mujeres tiene? Yo quiero criar a mis hijos, los niños y las niñas, como unas personas que sean libres, que sean felices. Cuando a mí me preguntan, ¿y tus hijos serán músicos? Yo respondo, no sé, quiero que sean felices. Si la música lo hace feliz, espectacular, pero si no quiere saber nada de la música, me dará mucha tristeza, porque en mi casa todos somos músicos, pero mi propósito en la vida es que sean felices. Y las niñas, pues claro que tienen que saber que no importa lo que quieran ser, lo van a poder ser, que ser mujer no es limitación para nada.